y a compartir la pantalla. Como les decía, vamos a empezar hoy con lo que es asfixiología. Este es un tema que es parte de la medicina legal, sobre todo en la parte criminalística, en la parte de la tecnicatura, bueno, que es una de las cosas que yo hice, como les comentaba en el grupo también, de investigación de la escena del crimen. Se puede abordar desde muchos lugares diferentes y obviamente hay que conocer la lesionología de lo que son las diferentes tipologías de asfixia. Lo que vamos a ver hoy como compartir, lo que vamos a ver hoy es, porque no nos va a alcanzar para ver todo lo que es asfixiología, es un tema un poco extenso, em, van a ser lo que son asfixias mecánicas. Bueno, si me quieren confirmar si está todo bien, si se puede ver. Sí, sí Sí. se ve bien. Perfecto, muchas gracias. No. Disculpen, pero se me desapareció la pantalla. La voy a agrandar. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, le puse entonces anfixiología 1 por el tema este que les comentaba, de que en realidad no nos va a alcanzar el tiempo para dar todo tipo de asfixias. Vamos a ver el día de hoy lo que son asfixias mecánicas sobre todo, y en la próxima clase, si Dios quiere, podremos ver lo que es sumersiones, ahogamientos y otros tipos de asfixia. Lo que son las asfixias mecánicas, bueno, como les comentaba, en una parte de la lesionología, ya lo vimos, es algo que nombro en todos los talleres o en todas las clases, que son lesiones producidas por un agente externo al cuerpo humano o a cualquier ser viviente en realidad, pero bueno, estamos hablando obviamente del cuerpo humano, y puede producir, o sea, produce una herida en este. En este caso, obviamente, va a producir algún tipo de síndrome asfíctico, eh, eh, bueno, de forma evidente. Eh, y se habla de asfixia mecánica porque es producida por algún agente, como decimos, además del agente externo, puede ser no es un agente químico ni es un agente físico, es un agente contundente, como por ejemplo tenemos la parte de ahorcadura, la parte de estrangulamiento, etcétera, que ya lo vamos a ver. Bueno, la asfixiología es la rama de la medicina legal que estudia lo que son las asfixias, las situaciones donde se interrumpe el suministro de oxígeno al cuerpo, eh, es principalmente al cerebro, obviamente, pero a todo el cuerpo para que se llegue a producir lo que es el fallecimiento. En la condición donde el cuerpo no recibe suficiente oxígeno o hay demasiado dióxido de carbono, o tal vez en otro tipo de asfixias no mecánicas puede tener otro tipo de gases que no sean el oxígeno, entonces pueden reemplazarlo y también producir asfixias o ahogamientos.
Cuando hablamos de asfixias, tenemos que mencionar lo que son las anoxias. Son 4 tipos básicos. La anoxia anóxica, que en realidad solamente es la falta de ingreso de oxígeno en las vías respiratorias. O sea, conocemos como, bueno, supongo que sí, creo que los he visto en otras de las clases, lo que es el árbol respiratorio. Tenemos, bueno, boca, nariz, la tráquea, lo que son los bronquios, bronquiolos y los alvéolos, cualquiera, que sobre todo en las vías respiratorias superiores, que es por donde ingresa el oxígeno, por donde respiramos, digamos, eh, puede estar obstruido, como en estos casos que vamos a hablar de mecánicos, y esto permite que no ingrese el oxígeno necesario al organismo. Puede ser por un tema ambiental también. La anoxia anémica es producida por la disminución de la hemoglobina. Puede ser por otras causas con la hemoglobina, pero si vamos a lo que es la hemoglobina, la sangre está formada por plasma y por los elementos celulares o elementos formes. Los elementos formes son los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas básicamente. Los glóbulos rojos son los encargados de suministrar el oxígeno a lo que es el cuerpo a través de esta proteína que contienen, que es la hemoglobina. Está formada por un grupo hemo, que es en realidad una parte de metal, y la globina, que es la proteína que tiene una forma cuatrodimensional, cuaternaria, que es la que permite con su formita captar el oxígeno, meterlo en el eritrocito y de ahí llevarlo por toda la circulación sanguínea a los órganos que lo estén necesitando. Puede ser, como dice acá, disminución de la hemoglobina, pero hay patologías, por ejemplo, ya hablando en general, que donde la hemoglobina se encuentra mal formada, la proteína de la hemoglobina, como la anemia falciforme, u otro tipo bueno, de anemias. En realidad, cuando se habla de anemias, se habla de la disminución de la cantidad en general del cuerpo. Pero bueno, es un déficit de la producción o la ocupación de la hemoglobina de forma normal. Como hablábamos también de los agentes tóxicos que pueden reemplazar en realidad cuando falte el oxígeno, puede ser que también esté siendo ocupado su lugar por algún tóxico como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. Y bueno, la anoxia circulatoria o por estenosis es cuando se estrecha algún conducto, en este caso se están estrechando lo que son las vías respiratorias o bueno, la anoxia circulatoria, perdón, lo que son los vasos sanguíneos. Entonces esto no permite el pasaje de la hemoglobina a los vasos para transportar el oxígeno. Y la anoxia histotóxica es también como una ramificación de lo que hablábamos, que es cuando se produce un bloqueo de las enzimas de las células que tienen que recibir el oxígeno por un tema de sustancias tóxicas. Estas son 4 cosas básicas de las anoxias. Y la anoxia en realidad es cuando falta el oxígeno. Acá, bueno, quise graficar un poco, arriba a la izquierda, cuando hablábamos del tema de la falta de aire respirable. Obviamente, si estamos en eso es un ejemplo en realidad, bueno, en una montaña, pero en lugares muy elevados, probablemente alguno de la gente de los países que están presentes lo sepa, que dependiendo de la altura es el porcentaje de oxígeno que tiene el ambiente para poder ingresar al cuerpo, o la capacidad también pulmonar que tenemos que tener dependiendo la altura donde vivimos, por ejemplo, donde estamos. A medida que subimos, el porcentaje de oxígeno disminuye, por eso el ejemplo. Eh, a la derecha puse un ejemplo de anemia, en realidad esos son eritrocitos, que son los glóbulos rojos, en ellos es donde está la hemoglobina que hablábamos, cuando hay un número normal de eritrocitos a la izquierda y cuando hay un número disminuido a la derecha, que va a producir que haya menos captación de oxígeno por la hemoglobina, porque hay menos glóbulos rojos que lo transporten y lo lleven donde es necesario.
Abajo a la izquierda, el ejemplo de la estenosis, cuando hablamos de la estenosis circulatoria, que bueno, puede ser por un montón de procesos patológicos, también mecánicos, como vamos a mencionar después. Los procesos patológicos, como por ejemplo la aterosclerosis, que forman placas en la parte interna de bueno, el sistema circulatorio, y esto hace que el vaso se contraiga. También cuando se produce compresión del mismo por otros elementos. Y el último ejemplo, bueno, cuando se habla de sustancias tóxicas en el aire que están siendo captadas por los pulmones en lugar del oxígeno. Otra clasificación de las asfixias, bueno, en clínicas y tóxicas. Las clínicas son, como decía, a partir de enfermedades como, eh, por ejemplo, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, el efisema, todo lo que produzca que no esté ingresando el aire de forma correcta, y las asfixias tóxicas cuando es por contacto con tóxicos, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono, que, bueno, esto es un caso muy común de asfixia en, bueno, en forma en los hogares, sobre todo en la parte de invierno, por la parte de calefacción. Es por la combustión, se produce por la combustión incompleta del dióxido de carbono, y bueno, se produce monóxido de carbono. Tiene muchas veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, en un ambiente que tiene cierta cantidad de oxígeno, la hemoglobina de todas maneras va a elegir captar monóxido de carbono, por eso es tan peligroso. Son unas 250 veces más o menos de afinidad que tiene la hemoglobina por el monóxido. Cuando hablábamos de asfixias, bueno, tenemos que mencionar sí o sí lo que es el síndrome asfíctico, que en realidad bueno, son características de un mismo síndrome que se puede producir por cualquiera de las asfixias que vamos a mencionar hoy y en la próxima clase, que bueno, son características de esta clase de lesionología. Tenemos primero lo que es la congestión visceral de los órganos, es obviamente como consecuencia de la falta de oxígeno, de la anoxia que hablábamos. Se va a observar la necropsia de los órganos, que al no llegar oxígeno van a ir muriendo de a poquito sus células, y van a tomar una coloración rojo oscuro. El color rojo oscuro es el color de la hemoglobina reducida, o sea que no tiene oxígeno, sino que está cargada con el producto de desecho, digamos, de lo que es la respiración celular, y se observa, bueno, abundante sangrado, se realiza un corte. Eso se ve, bueno, en las autopsias sobre todo de personas que han fallecido por esto. La hiperfluidez de la sangre no tiene una explicación demasiado científica, pero también es como consecuencia de la falta de oxígeno. La cianosis cervicofacial y en tórax se produce en la mucosa de la... Mira, vas a ver, mira este camión. Es de la cámara. Hola, ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? buenas tardes. ¿Tú estás llegando? ¿Es tu carro? Dime la verdad, ¿cuántos es hay? ¿Es tu carro aquel? Bueno. ¿Cuántos segundos más hay? Disculpen si interrumpo, pero realmente Ah, escucho más las personas que no sé si me están hablando o no se dieron cuenta que activaron su audio. Eh, sí, vendrían a darte chance. Es el señor Carlos que tiene prendido su... ahí ya se lo silencié. Estaba buscando a ver para que no, bueno, no se siga interrumpiendo. Perdón, pero realmente me distrae. No, no sé si es para mí o... Igual, bueno, si quieren, como me comentaron recién, creo que Mónica,
Si me quieren hablar, consultar algo, háblenme porque es aburrido hablar tanto rato sin parar. Eh, a no ser que estén prestando atención y de verdad les guste, pero bueno. Bueno, seguimos. La cianosis cervicofacial en tórax, cervicofacial, obviamente la zona cervical, la cara y lo que es el tórax, se produce por la hemoglobina reducida. Esto es lo que hablábamos. Como no está circulando la sangre oxigenada, no solo que va a producir una congestión, sino que también va a producir, dependiendo de qué lado ha quedado el oxígeno o digamos, la hemoglobina reducida o la hemoglobina oxigenada, se va a producir o bien la congestión o la cianosis. La cianosis es cuando se torna la piel de color azulado por esta hemoglobina que es más oscura que se puede, bueno, observar también a nivel superficial, digamos. Eh, el edema pulmonar. El edema pulmonar es obviamente una inflamación y un aumento del tamaño de los pulmones porque están reteniendo probablemente oxígeno si es, por ejemplo, un tema de compresión. Y las petequias las dejé para el último, bueno, pero son sufusiones hemáticas, significa sufusiones que son pequeñas salidas de sangre de los capilares. Esto se observa eh, en, diría yo, en casi 100% de los casos de asfixia. Eh, por ejemplo, en una escena del crimen, si se ve una persona con petequias, es una persona que, aunque no tenga un lazo, no tenga nada que evidencie que ha sido, que ha fallecido por una asfixia mecánica, generalmente es este tema, porque por la compresión de estos vasos se produce que se aprieten tanto, digamos, que la sangre prolapse, salga de ellos a través de pequeñas rupturas que son esas sufusiones que se van a evidenciar en la superficie, tanto de los vasos como de las serosas y de diferentes lugares que ahí vamos a ver. En las imágenes, bueno, de la izquierda, de abajo se ve en la de la izquierda la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina reducida, cómo cambia de color, lo que es el edema pulmonar, el cambio de tamaño, y a la derecha, no sé qué quería poner, perdón. Hablando, bueno, cuando hablamos de lo que son las petequias se observan mucho, de forma principal en lo que es la esclerótica del ojo. Son los pequeños puntitos que se van a ver de sangre en lo blanco del ojo. Pero se ven también en la parte de la autopsia, a nivel superficial, en lo que es la pleura pulmonar y la pleura cardíaca. Obviamente hablamos del pericardio, en el caso del corazón, que es esa pequeña capa cerosa que lo está cubriendo, y en la pleura de los pulmones, que también es una capa cerosa que los cubre, los protege, los contiene y a su vez hace que se deslicen ante los movimientos de los órganos entre sí. Es como resbaloso para evitar el raspado de los órganos, y ella es la que va a evidenciar estas pequeñas sufusiones, como decíamos, hemáticas o petequias. Acá están las imágenes. Bueno, vemos a la izquierda lo que es la cianosis cervicofacial. Bueno, obviamente es una asfixia mecánica porque se está observando un surco. Cuando vayamos a ver también lo que son las diferentes características de los surcos, nos vamos a dar cuenta a cuál corresponde esta imagen. Pero bueno, seguimos hablando de petequias, acá a nivel de la cerosa pulmonar, que es la pleura, cómo se ven esas manchitas, esas son las petequias, y abajo en la petequia, en la esclerótica, en el ojo, eso es algo muy característico de las asfixias mecánicas. O sea, esa persona puede parecer que está mirando, pero no.
y un poco para conocer lo que son también lo que hablábamos de los surcos y los diferentes tipos. Vamos a hablar en realidad de lo que es ahorcadura, estrangulamiento por lazo y estrangulamiento manual, porque es lo que vamos a alcanzar a abarcar hoy. Y bueno, vamos a tener que conocer algunos elementos básicos del cuello. No sé a qué se dedican ustedes, si me quieren comentar si están familiarizados con lo que es un poco la anatomía, o, o no, como para ver si ahondamos más. Pero hay estructuras, pongan los microfonitos si quieren y comenten. Ay, perdón, yo sí estoy, sí sé, soy enfermera también. Ay, qué Entonces, grosa, Mónica, qué lindo, qué lindo. sí, entonces sí tengo, pero no sé mis compañeros. Claro, porque, bueno, me ha pasado de dar este tipo de clases, por ejemplo, y hay que diferenciar muy bien, por ejemplo, entre un estrangulamiento por lazo y una ahorcadura, que en realidad, obviamente, se va a ver un surco, pero se diferencian digamos, el formato del surco, la, la dirección, la altura, pero, por ejemplo, como lo vamos a comparar, bueno, Mónica, vos sabrás, es de acuerdo a lo que es el cartílago tiroides y a lo que es el hueso ioides. Entonces, yo he tenido alumnos que no sabían lo que era el hueso ioides. Si tenemos que decir que generalmente el asta del hueso ioides se rompe en una horcadura, pero no saben lo que es el hueso ioides, no van a saber a lo mejor diferenciar si es una horcadura o fue un estrangulamiento, o sea, entonces hay que saber un poco también de las estructuras estas anatómicas. Bueno, a la izquierda vamos a ver entonces, como les mencionaba, el hueso ioides es un huesito que se encuentra en el cuello, tiene forma como se ve, bueno, ahí está como extrapolado de la imagen anatómica, eh, tiene forma de herradura abierta hacia atrás y tiene dos astas, eh, bueno, tiene dos astas menores hacia arriba, dos astas mayores, que son lo que va hacia atrás. En realidad es un elemento de protección y un elemento de inserción de un montón de ligamentos de músculos, tanto faciales como masticadores, como deglutidores, etc. Y bueno, este hueso ioides juega un papel muy fundamental en lo que es las asfixias mecánicas. Por eso conocer tanto un poco el formato como un poco la ubicación. Y por otro lado, en la imagen de la derecha se ve lo que es, bueno, la glándula tiroides creo que todos la conocemos, sabemos más o menos dónde está ubicada. Acá está, bueno, arriba de todo, en la figura de la derecha, se ve el hueso ioides con las dos astas, como decíamos. Hay un ligamento que lo une con el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es un cartílago, no es un hueso como el hueso ioides, pero es un cartílago muy importante, tiene forma de libro abierto hacia atrás, está protegiendo todo lo que es la vía respiratoria superior. No es tan grande, pero sobre todo la parte traqueal y está por sobre la glándula tiroides. Entonces es muy importante a nivel, como decíamos, de estas asfixias. Eh, Básicamente está recubriendo todo lo que es el árbol traqueal, respiratorio superior. Entonces, ya habiendo hablado un poco de eso, vamos a poder empezar a hablar de lo que es la ahorcadura. La ahorcadura es una asfixia mecánica del tipo de la anoxia anóxica. Habíamos hablado que la anoxia anóxica era cuando en realidad no está habiendo aire respirable. Acá no está habiendo aire respirable por un tipo de, de etiología mecánica. Es producida por la compresión del cuello por un elemento constrictor que lo rodea, tiene un extremo unido a un punto fijo y un extremo que está unido al cuello de la víctima o al cuerpo de la víctima, donde el peso de este es la que actúa como la fuerza de tracción, o sea, la fuerza de gravedad es la que lo está llevando hacia abajo, o digamos el peso del cuerpo con la fuerza de gravedad lo lleva hacia abajo, y es lo que produce que este lazo comprima el cuello. Tiene una etiología diversa desde el punto de vista médico-legal. Puede ser bueno, accidental, homicida, suicida,
si vamos a hablar de lo que es etiología, generalmente lo que es la horcadura va a ser de etiología suicida, pero bueno, no hay que descartar otro tipo, porque también podemos evaluar si se trata de una horcadura en vida o una horcadura post-mortem, porque se utiliza mucho para enmascarar lo que son el estrangulamiento por lazo, por ejemplo. En ese caso sería homicida o accidental. Hay veces que, bueno, hay horcaduras en realidad que no son de por sí horcaduras con lazos, como hablamos, por ejemplo, de lazos de cadena o de cinturones o de correas, sino por ejemplo con ropa, pasan niños, pasan adultos mayores, que se pueden estar vistiendo, desvistiendo, engancharse. Bueno, todos tenemos accidentes. En el caso personal mío, soy una persona que tiene muchos accidentes, entonces, bueno, conozco muchas dinámicas de este tipo. Me ha pasado algo parecido hablando de eso. Y, y bueno, son cosas que pasan también, por eso pueden ser accidentales. Pero generalmente, obviamente, en una escena vamos a darnos cuenta si es, cuál es la etiología, y también si leemos una autopsia, de la forma que sea. Vamos a ver si el lazo, por ejemplo, corresponde con la medida del surco, ese tipo de elementos hay que evaluar. Bueno, la acción de compresión del cuello se realiza con el elemento constrictor, como decíamos, que que recibe el nombre de lazo. El lazo también que lo mencionamos tiene puede ser de diferentes materiales, sogas, telas, cadenas, etc. Y bueno, rodean el cuello, cerrándolo en forma de circunferencia y con un nudo generalmente. El nudo también puede evaluarse por ser fijo o por ser corredizo. Eso depende de la vialidad que tenga cada persona para hacer nudos. Y también puede caracterizarse por la zona donde se encuentra. Hay una zona media, generalmente se encuentra en una zona media o lateral posterior, y bueno, esa es una de los elementos externos que vamos a encontrar por ejemplo, en un cadáver, en el examen externo del surco. Bueno, hablando de lazos y nudos, acá están unos ejemplos. Arriba vamos a observar una soga, bastante rústico. Eso va a dejar uno de los elementos más característicos de lo que es la ahorcadura, que son las excoriaciones. Bueno, a la izquierda se ve una correa, a la derecha también parece una correa, una especie de mochila. A la izquierda parece más una correa de perro. La gente usa cosas muy diversas y puede ser muy creativos para cosas que no son lindas. Bueno, disculpe. El examen externo, como les decía, en esta parte, bueno, cuando vamos a hablar del hallazgo más importante que se va a encontrar en una horcadura, es principalmente en el cuello, obviamente, y es la presencia del surco de compresión. El surco de compresión es donde se produjo la sujeción de este lazo. Y tiene unas características muy particulares y muy únicas, que eso es lo que yo les decía cuando hablaba de diferenciarlo del estrangulamiento, porque es importante realizar este diagnóstico diferencial. El tema de la horcadura, en general, el surco del lazo es único, está ubicado en el tercio superior del cuello, por encima del cartílago tiroides, como les mencionaba. Generalmente, obviamente, está lo más superior posible en cuanto a la cara, porque si estamos hablando de que la gravedad está haciendo efecto, va a tirar el cuerpo lo más abajo posible y el lazo lo más arriba posible. Se va en contraria, digamos. Y tiene una dirección oblicua, de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, que generalmente es donde se encuentra el nudo, como les decía, que tiene de forma general una posición posterior, medial o posterior lateral,
y se van horizontalizando a medida que el punto de sujeción sea más bajo. Tiene cosas muy características, el fondo apergaminado, como hablábamos por ejemplo y escoriado, como hablábamos por ejemplo de la soga. El ancho es variable de acuerdo con el elemento utilizado. Esto se ve muy claramente en las autopsias porque queda muy marcado cuando una persona ha sido ahorcada. De hecho, se puede medir, no sé, 3 centímetros. Si hablamos de una correa de 3 centímetros, son 3 centímetros. Es muy claro en ese sentido. Tiene los bordes sobreelevados, con aspecto equimótico y escoriativo. Equimótico obviamente porque está produciendo anequimosis, como hablábamos en lesionología. La equimosis era cuando se producía una hemorragia a nivel del tejido celular subcutáneo que hacía que, mm, que la sangre apareciera a nivel superficial, entonces va a estar como moretoneada esa zona, y la profundidad es mayor donde se encuentra el lazo y menor donde se encuentra el nudo. Estas son características básicas de lo que es ahorcadura. Y acá vamos a ver lo que yo les decía. Primero, los bordes sobrelevados en la imagen de la izquierda son clarísimos. La dirección oblicua de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, probablemente el nudo obviamente estuvo atrás, probablemente no, obviamente el nudo estuvo atrás, y bueno, en la imagen de la derecha se ve lo que es el aspecto equimótico, y en la de abajo se ve sobre todo también el tema escoriativo y el tema de la cianosis y la congestión de la cara también. Y este lazo probablemente, de la imagen inferior, ha sido mucho más ancho porque pueden ver que la zona de compresión es más amplia. Cuando hablamos de un examen interno, esto ya es un poquito más profundo, es cuando ya se está realizando una autopsia, pero bueno, no, no los quiero aburrir demasiado. Bueno, se realiza, bueno, hay un procedimiento para hacer lo que son las autopsias, que, bueno, la forma de apertura, digamos, del cuerpo. Pero bueno, en este tipo de muertes se realiza de otra manera, digamos, que no comience en el cuello, porque es donde se va a encontrar toda la congestión y se va a producir el drenaje de sangre. Entonces se va a proceder en la apertura primero del cráneo, del tórax y del abdomen. Bueno, en este examen, las lesiones generales de las asfixias, bueno, lo voy a simplificar, son 3 básicas. Primero, vamos directamente a las imágenes. Primero, tenemos el paquete vascular nervioso del cuello. Está formado por una vena. Cualquier paquete vascular nervioso de cualquier zona corporal está formado por una arteria, una vena y un nervio. En este caso, obviamente, lo importante es la arteria y la vena, la que lleva sangre oxigenada y la que trae la sangre desoxigenada. La arteria es la carótida interna la carótida primitiva y la yugular interna. Es el paquete vascular nervioso del cuello, que eso es importante porque es el nivel donde se producen todo este tipo de asfixias mecánicas. Y lo importante también es saber diferenciar, por ejemplo, una arteria de una vena. Eso, Mónica, a lo mejor si querés explicarlo vos. Porque, bueno, la arteria tiene 3 capas, tiene una capa muscular muy, muy grande, porque obviamente es la que tiene que hacer el esfuerzo de bombear la sangre, y lo que tiene la vena es que tiene una pared mucho más fina y, bueno, tiene diferentes válvulas para facilitar lo que es el retorno venoso. Pero, porque les comento esto, el tema es que a nivel de la carótida primitiva, que es la arteria que va a llevar la sangre a la cabeza o al cerebro, es una de las lesiones, es en el nivel interno de esta arteria, que se ve esa pequeña fisura,
es donde se produjo la lesión. Me faltó una parte, bueno, si no, bueno. Después tenemos a nivel un poco más profundo, que es el signo de Martin, es la parte de la arteria, la parte muscular de la arteria, o del signo de Tien-Martin. Eh, a ver. Perdón, estaba viendo el chat, pensé que a lo mejor habían comentado algo. Bueno, la parte de la muscular, que es la parte de la capa media de la carótida, es donde se va a observar el signo de Tien-Martin, o bueno, el signo de Martin, que es como una equimosis a este nivel, como hemos visto en la parte de lesionología, es una típica equimosis, la parte violácea de la evolución. Y de una forma más superficial está la infiltración hemática del tejido celular subcutáneo, que eso también lo hemos visto en lesionología. Teníamos la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, que es cuando se, se extrapola la sangre de estos vasos, es cuando se va a superficializar y se va a observar este equimosis que le llaman la línea argentina. Todo a nivel cervical, obviamente. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguien me quiere comentar? Están muy callados. ¿Está aburrido? No, está bien. Yo sí quería comentar algo. Bueno, tenía Sí, una duda. Em, ya vi que pasó como una imagen en donde estaban dos tubitos con sangre. sí, Creo, y yo creo que entendí que estaban ahí porque uno era que está sin oxígeno y el otro tiene oxígeno. Entonces, supongo que era lo que se hablaba, ¿no? De que cuando a lo mejor cuando hay pero eso es una pregunta que yo estoy haciendo. Cuando asfixia a la persona y no hay oxígeno, ¿la sangre tendría o podría ser oscura o no claro, tiene nada que claro. ver? Sí, cuando la sangre está reducida, o sea, la hemoglobina no tiene el oxígeno, o sea, cuando no es hemoglobina oxigenada, es hemoglobina reducida. Cuando la Ujú. hemoglobina es reducida, o sea, que tiene hidrógeno en lugar de oxígeno, es cuando toma esta tonalidad oscura. Sí, Ajá, tenés y que una es de las manejar. Sí. arterias y la otra es de las venas, ¿no? También. Claro, claro, justamente puede ser eso. Yo en realidad lo puse como ejemplo, pero Ajá, obviamente la sangre oxigenada es la arterial y la sangre carboxigenada o la sangre con el ion dióxido. perdón, el ion hidrógeno es la reducida. Ah, Tenés ok. razón, muy bien, Entonces sí, era por eso, gracias. ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, los mecanismos de muerte en ahorcaduras, se está haciendo un poco largo. Tenemos 4 mecanismos. Esto es reinteresante. El mecanismo vascular, que es la compresión, obviamente, que produce el lazo sobre los vasos del cuello, que provoca la congestión cefálica cuando son venas y la hipoxia cuando son arterias. Eso es lo que hablábamos. La arteria lleva el oxígeno, entonces se comprime, no llega el oxígeno y el cerebro tiene hipoxia. Se comprime la vena, se, se queda el cerebro lleno de hemoglobina reducida y se produce la congestión cefálica. Eh, Esto, bueno, resulta en una anoxia cerebral que produce la pérdida de la conciencia, obviamente. Hablando de lo que es el mecanismo en sí, el mecanismo vascular, no es, bueno, es medianamente probable, pero bueno, necesita una fuerza de compresión particular para lo que son la vena, la arteria, o sea, la yugular, eh, ay, la, bueno, la arteria, la vena, la yugular interna y la carótida primitiva. Y
también para lo que son las arterias vertebrales. Para que se produzca la compresión de la yugular, obviamente va a ser menor, como hablamos, que las venas no tienen una capa muscular, entonces tienen paredes más delgadas y tienen menos resistencia a lo que es, bueno, cualquier fuerza, tanto interna como externa, solamente la fuerza es de 2 kilos, mientras que la compresión de la carótida es de 5 kilogramos. La fuerza de compresión que hay que hacer, digamos, para que se produzca en este caso una estenosis y no circule la sangre. Y como decíamos, lo de la fuerza para las arterias vertebrales es de 30 kilogramos y es mucho menos probable. Este mecanismo se encuentra así en bastantes horcaduras porque, bueno, la escasa, o sea, la poca fuerza que se necesita para la compresión de estos pasos. El mecanismo respiratorio, bueno, acá dice que si bien se piensa que es uno de los principales mecanismos que producen la muerte, no es así, es simplemente también como un acompañamiento del mecanismo vascular y se produce por el desplazamiento de las estructuras cervicales superiores que hacen que empujen la base de la lengua hacia arriba, obstruyendo el pasaje de aire al apoyarse en los planos superiores, digamos, del paladar. Tenemos un mecanismo reflejo. El mecanismo, bueno, este mecanismo reflejo es un poco más complejo. Tenemos a ver, mira, lo tengo más grande. El mecanismo reflejo en realidad es por un tema neurológico. Hay zonas, obviamente que son neuroreguladoras. Tenemos en lo que es la carótida. Hay varios receptores. Son receptores de presión, como los que hay receptores de sensibilidad en la piel, bueno, los mismos de dolor, de presión, de diferentes tipos de receptores sensitivos o sensoriales que tenemos. Existen en la carótida los vasoreceptores estos que son receptores de presión. Entonces ellos se van a dar cuenta si aumenta la presión sanguínea o disminuye la presión sanguínea cuando estos receptores toman esta medición, digamos, mandan un reflejo al cerebro que manda un reflejo al corazón produciendo una bradicardia y paro cardíaco. Y por último está el mecanismo raquídeo, que es el bueno, es el mecanismo en realidad cuando se produce sobre todo de caídas de cierta altura y se produce el desplazamiento de las vértebras que forman la columna vertebral a nivel cervical, generalmente en las 3 primeras, en la parte del hueso occipital, que articula con la primera vértebra, o sea, la occipitoatroidea, la articulación, la atroidoaxoidea, que es la segunda articulación cervical, y después del axis para abajo, una articulación más. Pero sobre todo son las 3 primeras las que van a producir sí o sí la muerte. Después podemos tener diferentes tipos de, tal vez parálisis, etcétera, si no es de demasiada altura, hay que evaluar ese tipo de cosas. Bueno, cuando hablábamos de los mecanismos de muerte, acá está graficado el mecanismo vascular, como decíamos, la sangre que lleva para arriba y si no llega con oxígeno, se produce la cianosis. Y si la vena no puede producir el retorno venoso, se produce la congestión visceral o cervical. El mecanismo que hablábamos respiratorio es cuando el paladar, como se ve, la lengua se pone contra el paladar y en realidad no está dejando ingresar el oxígeno, que es uno de los menos probables. Acá cuando hablábamos de los vasoreceptores, del mecanismo neurológico, digamos, los vasoreceptores son del seno carotídeo, es una parte de la carótida, y del arco aórtico, bueno, también que es otra parte de la aorta, digamos, de una parte más primitiva de la aorta, que está más cerca del corazón, pero los dos van a producir el mismo efecto. Van a ver que aumenta la presión, van a querer bajarla, va a ir al cerebro, van a mandar a que el corazón produzca una bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca,
y con eso se va a producir la muerte si la presión se sigue, digamos, de forma constante. Y esto por último, como decíamos, el mecanismo raquídeo. Tenemos, bueno, la parte del occipital, el hueso posterior del cráneo. El segundo, que se llama atlas, es cervical 2, que es el axis. Y después, bueno, hasta las 7. Y las diferentes, bueno, articulaciones entre ellas, que son las que producen el quiebre y la muerte por método raquídeo. Después, bueno, cuando hablamos de congestión y edema, el resultado de la obstrucción del retorno venoso y la lesión capilar que reduce la vasodilatación, aunque la hipoxia en otras causas de asfixia de frente de estrangulación no produce el mismo edema. La compresión del cuello vuelve edematoso, el color oscurecido de la cara, labios y lengua. Y los órganos internos también se congestionan. Son cosas que ya mencionamos. Cuando hablamos de cianosis, eh, es cuando yo no sé si lo comentamos ya. Es el color de la sangre, como decíamos, bueno, con Mónica, depende de la cantidad de oxihemoglobina y de la hemoglobina de los eritrocitos, que puede cambiar de morado a azul cuando hay disminución del oxígeno, o más rojiza cuando hay más oxígeno. Y bueno, la cianosis en realidad es cuando no hay oxígeno, que se ve de forma superficial en la piel, digamos. Seguimos hablando de abarcadura de los periodos clínicos sucesivos, son 3. Primero el hipóxico, que es cuando empieza a disminuir lo que es el oxígeno, se producen cefaleas, acúfenos, que son los silbidos en el oído, escotomas, parestesias, que es cuando se empiezan a dormir los miembros inferiores, miembros superiores, y finaliza con la pérdida de la conciencia. El periodo convulsivo es cuando ya el periodo de hipoxia se hace más largo y provoca convulsiones generalizadas. Esto, bueno, uno de los hallazgos que se pueden ver en personas que han fallecido de esta manera es diferentes tipos de golpes, de equimosis, de contusiones en los miembros inferiores, o generalmente los miembros inferiores, por elementos que pueden encontrarse cerca en la habitación, por el tema de esto de las convulsiones del periodo. Y el final es, bueno, cuando continúa la apnea y se produce el paro cardíaco. Y ya pasamos al estrangulamiento manual. Ya es otro tema. Tenemos dos tipos de estrangulamientos. El manual y el con lazo también, que es el que puede generar cierta confusión con el tema de la ahorcadura. El estrangulamiento manual, bueno, disculpen la imagen, pero tenía que ponerla. No sé si alguno comparte esto conmigo, pero sé que no es un tema de risa, pero me pareció como bastante gráfico. Y en realidad es también una forma de demostrar que es, por un lado, una de las cosas que son bastante de origen doméstico y bastante de un tema como le digo yo, hogareño, de abusos o de temas del hogar o de temas de parejas, ese tipo de cosas. ¿Qué le están haciendo a mi pantalla? Ok. Eh, bueno, el estrangulamiento manual, como la palabra lo dice, el estrangulamiento que está, gracias, eh, que es, bueno, el mecanismo es el bloqueo de las vías respiratorias o vascular y es por un efecto manual.
Bien. Como hablábamos del tema de los diferentes tipos de presiones para lo que es la horcadura, también está el tema de presiones para lo que es... Me han vendido pan de canela, de Piura. A ver, vamos a probar. Casi me... los diferentes temas de presiones de los mecanismos vascular y respiratorios, bueno, también tienen que ver con ese tipo de estrangulamiento. Y sucede también con algunos casos del mecanismo vascular para que actúe combinada con el mecanismo reflejo o de forma inversa. En los estrangulamientos manuales, acá ya tenemos una imagen un poco más gráfica. En realidad, a veces puede observarse tan clarito como esa imagen. Es una imagen bastante común porque bueno, es muy clara. Tenemos también signos externos, signos internos. Los signos que se encuentran en este tipo de muerte son, sobre todo, la equimosis en las caras anteriores y laterales del cuello, provocada por las manos o los dedos del agresor, y también es frecuente encontrar escoriaciones, primero pueden ser raspaduras por las uñas, o escoriaciones ya del tipo unguiales, que es cuando se clavan las uñas del agresor en el cuello de la víctima. Estas sobre todo se van a poder observar en la zona lateral del cuello. Hay que tener en cuenta que esto, con la diferencia de la horcadura, también es un evento dinámico donde va a haber un elemento de pelea, de defensa y de movimiento de posiciones entre el agresor y la víctima. Entonces va a haber mayor tipo de diferentes lesiones, digamos. Bueno, a veces se puede establecer la posición en la que se hizo el ataque, a veces no. Se puede establecer, si es tan clara como la imagen que vemos en la pantalla, si fue, por ejemplo, una persona diestra o zurda. Y también, en realidad, bueno, las lesiones que vamos a encontrar, en este caso van a ser sí en el cuello, porque van a ser el mecanismo de muerte, pero también en otras partes del cuerpo de la víctima, como decíamos, porque es un evento o un hecho dinámico donde las dos personas van a estar en movimiento y se va a producir un efecto de lucha. En el examen interno, lo común es encontrar la fractura a nivel del ilioides y el cartílago tiroides, que es en un porcentaje mayor que en la del estrangulamiento. En otra variedad, perdón, en un porcentaje mayor que en otras partes que en otros estrangulamientos. La lesionología interna, como decimos, es escasa porque si se basa en un tema de presiones, la presión con la que se puede generar la mano no es la misma que con un lazo, entonces sobre todo se van a ver de forma externa. Y ahí, bueno, en la imagen de la izquierda vamos a ver, bueno, las equimosis marcadas de los dedos. En la parte, en la figura del medio, las escoriaciones en forma unguial, que decíamos con la forma de la uña al intentar oprimir. Y en la parte derecha, como decíamos, el hecho dinámico, son diferentes escoriaciones o lastimaduras de forma alargadas. Por otro lado tenemos el estrangulamiento por lazo, que también generalmente tiene una etiología, como decíamos, homicida, como obviamente el manual, y es por la construcción del cuello, pero esta vez en lugar de forma manual se realiza por rodear el cuello con un lazo, como en el tema de la horcadura. Y acá es donde vamos a hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Primero, bueno, en la estrangulación interviene el mecanismo raquídeo, porque es demasiada la fuerza que se necesita para provocar lo que es una lesión vertebral. Y los mecanismos productores son vasculares, respiratorios y reflejos, siendo el principal el vascular, que tiene, ya que estas víctimas, bueno, tienen
una gran sintomatología, digamos, in visu de congestión cefálica, y ya que bueno, la compresión generalmente, no, a diferencia de la manual, es bilateral y tampoco es algo que ocurre siempre en la horcadura, que sea, digamos, simétrico. Y bueno, referente al compromiso respiratorio, la compresión se reduce a un nivel más bajo, que es el laringotraqueal, y se necesita una fuerza de 15 kilos para cerrar la vía aérea. O sea, estamos hablando de una presión mucho mayor también que en la horcadura. En el examen externo, esto es la parte importante para también lo que es el diagnóstico diferencial, no sé si acuerdan lo que habíamos dicho del tema de horcadura, acá la diferencia en el surco oblicuo es que el surco es más horizontal, obviamente a nivel cervical, en la cantidad, bueno, puede ser único, pero generalmente se encuentra más de uno, porque como decíamos también en el estrangulamiento manual, es un hecho dinámico donde va a haber una dinámica de personas que se mueven, de defensa y de agresión. Y también para lo que es la profundidad del trayecto del lazo, del surco, se encuentra localizado generalmente por debajo del cartílago tiroides, otra de las características que tiene. El surco es horizontal o descendente, generalmente es completo, ya que se necesita menor fuerza para ejercerlo, para ejercer la compresión total hasta la muerte, que si fuera incompleto, digamos. En el surco, en el examen externo, hay una marcada congestión del rostro de la víctima que está dado, como decíamos, por el compromiso vascular bilateral que siempre está presente. Puede haber partes contusas en el rostro y en otras partes del cuerpo, como decíamos también por todo lo que es la dinámica del hecho. Y bueno, hablando de otras variedades de asfixia, tenemos lo que es la sofocación. Tenemos la sofocación por oclusión de orificios respiratorios, que es muy básica, y es tapar los orificios respiratorios. Eso se le puede hacer a un bebé, no sé, a alguien que duerme. No, no es algo común. Bueno, la sofocación por oclusión de las vías respiratorias a nivel interno, eso es más común por un tema de broncoaspiración, no siempre con etiología homicida, obviamente. Sofocación por compresión toracoabdominal, eso es cuando hay mucha presión en la parte del tórax, de los pulmones, entonces no están pudiendo ingresar el aire que necesitan los alvéolos para el traspaso de oxígeno a la sangre. La sofocación por falta de aire respirable, y por último el sepultamiento, que es uno de los más horribles, que bueno, ya sabemos de qué se trata. Creo que con esto estaríamos dando la finalización a la clase de hoy, que creo que se hizo más larga de las habituales, y después seguiríamos con las otras, que ya vendría la sumersión y los diferentes tipos otro tipo de asfixias que no son a lo mejor tan violentas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere agregar algo? Por favor, Mónica, a lo mejor vos tenés algo interesante. No, pues solamente agradecerle y gracias por la explicación. Me interesaba mucho este tema y bueno, ya, gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos, gracias a todos los que pudieron estar hoy. Espero que se interesen también por la próxima. Es igual de interesante, ¿sí? Rocío, ahí tenés algunos mensajes. Ay, no puedo leer y A hablar ver, al mismo tiempo. No, hay que recargar el cerebro, se trata por el cargador de oxigenación del cerebro, deja las PT. ¿cómo diferenciar Por el la horcadura, la estrangulamiento? oxigenación del cerebro deja PT, que así, eso sí es real. Euriel, no sé qué puedo haber dicho que lo contradiga, pero sí, obviamente. Hola, Gustavo. A ver por dónde vamos. Ah, gracias. ¿Y en qué caso de estrangulación no existen lesiones externas del cuello? Ninguna. Lo que es estrangulación, todas tienen en el examen externo, en in visu, en el momento, alguna lesión externa. Eso es para Erika, que preguntó eso.
pero en lo que es ahorcadura o estrangulación es una ahorcadura mecánica. Lo que es ahorcadura mecánica es un elemento externo, o sea, sí o sí va a dejar alguna marca externa. Cuando Y veamos lo que es sumersión y el otro tipo de asfixias, ahí sí es donde vamos a poder ver que puede haber un montón de elementos internos que no nos están evidenciando la etiología o la causa del fallecimiento, pero en este caso sí es como muy claro. ¿Y cómo perdón, es? doctora, Sí. una consultita. Yo estaba leyendo de las estrangulaciones y la no sé si manejan la anterobraquial o la estrangulación del brazo. ¿Esas también me dejan alguna lesión externa o pueden no A dejar ver, alguna lesión no externa? estoy viendo, a ver. Erika, ¿me habla? ¿Vos me hablabas? Sí, sí, yo le hablo, Coméntame porque no terminé de entender. O sea, yo estaba leyendo que hay una estrangulación que es la anterobraquial o del brazo. Entonces, en ese caso, De la arteria braquial. no, anterobraquial, que es producida por el antebrazo y el brazo, la compresión cervical. Ah, sí, 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 sí. Obviamente, bueno, yo les estoy nombrando, les estoy mencionando lo que son los estrangulamientos básicos y dentro de lo básico lo más común, digamos, el manual, pero sí, puede tener que ver con, como decís vos, creo que a esto te referís. Sí, 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 es algo común también, y sí, se llama de esa manera, puede existir, también tiene las características muy similares a lo que es la manual, pero obviamente sin las formaciones unguiales y sin la marca quimótica de los dedos, pero se va a observar la marca quimótica probablemente de lo que es de todo el ancho del antebrazo y va a ser sobre todo por un tema de mecanismo vascular también. gracias. Muy buen aporte, no, muy buen aporte, gracias. Estábamos leyendo, ¿en qué caso de estrangulación no existen? No, ya lo leí. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo porque podríamos tener la grabación de esta clase. Eso ya con el instituto, chicos. Yo pongo grabar, pero se graba en la nube del instituto, así que no lo estoy manejando yo. Bueno, Yasmín, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, a todos los que estuvieron y que aportaron algo. Me encantó esta clase, cómo participaron. Espero que la próxima sea igual. Y bueno, les agradezco su tiempo y que se hayan quedado a escucharme. Que tengan buenas noches a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, Erika. Adiós. Gracias. Gracias.